Un libro, una voz presenta Juicio y sentimiento. Un libro escrito por Jane Austen. Con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 12 y último. Capítulo 48. Elinor descubría ahora la diferencia entre aguardar un triste acontecimiento, por mucho que hubiera querido convencerse de su certeza, y la certeza misma. Ahora descubría que, sin pretenderlo, siempre había cobijado la esperanza de que algo fuera a ocurrir. Mientras Edward siguiese soltero, que le impidiera casarse con Lucy, de que alguna reflexión suya, la intervención de algún amigo o alguna oportunidad más conveniente para el futuro de la señorita habrían de acudir en auxilio de la felicidad de todos. Pero Edward ya estaba casado, y ella recriminaba a su corazón haberla agasajado con secretas ilusiones que recrudecían ahora los sinsabores de la noticia. Al principio le sorprendió un poco que se hubiera casado tan pronto. Antes, así lo creía, de haberse ordenado, y por consiguiente antes de haber podido tomar posesión del beneficio. Pero no tardó en pensar cuán probable era que Lucy, que tanto miraba por sí misma y con la prisa que tenía en asegurárselo, hubiera pensado que podía arriesgarse a todo menos a un retraso. En fin, se habían casado en la ciudad y ahora corrían a casa de su tío. ¿Qué habría dicho Edward al saberse a 4 millas de Barton, al ver al criado de su madre, al oír el mensaje de Lucy? Supuso que pronto se instalarían en Delaford. Delaford, aquel lugar con el que tantos habían conspirado para vincularla, un lugar que a ella le habría gustado conocer, pero que aún así deseaba evitar. Por un momento se los imaginó en la rectoría. Vio a Lucy, administradora activa y hacendosa, uniendo sus pretensiones de prestancia a la frugalidad más extrema y avergonzada de que alguien pudiera sospechar ni la mitad de sus economías. La vio no pensando en otra cosa que en su propio interés, regalando el oído al coronel Brandon, a la señora Jennings y a cualquier amigo que tuviera fortuna. A Edward no sabía cómo lo veía, ni cómo lo quería ver, feliz o infeliz. Nada le parecía bien. Dejó de pensar en él. Elinor confiaba muy halagüeñamente en que algún pariente o conocido de Londres les escribiera para anunciarles el evento y darles más detalles, pero los días pasaban sin que llegaran cartas ni noticias. Aunque era dudoso que alguien pudiera ser culpado por ello, ella culpaba a todas sus amistades ausentes. Le parecían todas desconsideradas o perezosas. ¿Cuándo vas a escribir al coronel Brandon, mamá?, preguntaba, impaciente por conocer el rumbo de los acontecimientos. Hija mía, le escribí la semana pasada y antes espero volver a verle que tener noticias de él. Le animé insistentemente a venir y no me sorprendería verle llegar hoy o mañana, o cualquier día de estos. Eso era un adelanto, algo que permitía concebir esperanzas. El coronel Brandon tenía que ser portador de noticias. No bien hubo formulado este pensamiento, la silueta de un hombre a caballo atrajo su vista hacia la ventana. La figura se estaba deteniendo en la verja. Era un hombre. Era el coronel Brandon en persona. Ahora podría saber más cosas, y temblaba solo de pensarlo. Pero no era el coronel Brandon, no se le parecía. No era de su estatura. Si hubiera sido posible, habría dicho que se trataba de Edward. Volvió a mirar. La figura acababa de desmontar. No podía estar equivocada. Era Edward. Se apartó de la ventana y se sentó. Viene de casa del señor Pratt a propósito para vernos. Mantendré la calma y me dominaré. En un momento se dio cuenta de que también las demás habían reconocido su error. Vio que Marian y su madre se ruborizaban. Vio cómo la miraban e intercambiaban, entre susurros, algunas palabras. Habría dado cualquier cosa por ser capaz de decir algo, de hacerles comprender que no esperaba de ellas un trato frío y circunstancial con Edward, pero estaba sin habla, y no tuvo más remedio que confiarse a su discreción. Ni una palabra se oyó. Todas aguardaron en silencio la entrada del visitante. Se oyeron sus pasos avanzando por el caminito de grava. Un momento después estaba ya en el pasillo,
y en otro lo tuvieron frente a frente. Al entrar, su semblante no les reveló, ni siquiera a Elinor, un exceso de felicidad. Estaba blanco por la agitación y parecía temeroso del modo en que iba a ser recibido, como si supiera que no merecía serlo bien. Sin embargo, la señora Dashwood, de acuerdo, o eso esperaba, con los deseos de su hija, por quien entonces pretendía muy sinceramente ser guiada en todo, le recibió con una forzada expresión de alegría, le dio la mano y le felicitó. Edward enrojeció y tartamudeó una respuesta ininteligible. Elinor se había unido a las salutaciones de su madre y, una vez concluido el momento de los gestos, pensó que ojalá también le hubiera estrechado la mano. Pero ya era demasiado tarde y, con una expresión que pretendía ser desenvuelta, tomó de nuevo asiento y se puso a hablar del tiempo. Marian se había colocado en la mejor posición para no ser vista, a fin de ocultar su amargura. Y Margaret, que entendía una parte pero no la totalidad del asunto, pensó que le correspondía un lugar del máximo decoro, y a este efecto eligió la silla más alejada de Edward que pudo y guardó un estricto silencio. Cuando Elinor terminó de recrearse en la sequedad de la atmósfera, tuvo lugar una horrible pausa. La señora Dashwood la salvó, pues se sintió obligada a manifestar sus esperanzas de que la señora Ferrars se encontrara bien. Acuciado, Edward respondió afirmativamente. Otra pausa. Elinor, dispuesta a hacer un sacrificio, pero sin fiarse de su voz, dijo: «¿La señora Ferrars está en Longstaple?» «¿En Longstaple?», replicó Edward con aire sorprendido. «No, mi madre está en la ciudad». «Me refería», dijo Elinor cogiendo la labor de encima de la mesa, «a la señora de Edward Ferrars». Elinor no se atrevía a alzar la vista, pero Marian y su madre clavaron las dos sus ojos en él. Edward enrojeció, pareció perplejo, desconcertado y, tras algunas vacilaciones, dijo: «Tal vez se refiera usted a mi hermano, a la señora de Robert Ferrars». «¿La señora de Robert Ferrars?», repitieron Marian y su madre en un tono de extrema sorpresa, y aunque Elinor no pudo abrir la boca, también ella le miró con el mismo asombro, con la misma impaciencia. Edward se levantó y se dirigió a la ventana, al parecer porque no sabía cómo reaccionar. Cogió unas tijeras que había por allí encima y empezó a cortar la funda en que estaban guardadas en pequeños trozos, con lo que echó a perder funda y tijeras. Y todo eso mientras, tras algunos titubeos, decía: «Tal vez no lo sepan, quizá no les hayan dicho que mi hermano acaba de casarse con la señorita Lucy Steele». Sus palabras hallaron un eco indescriptible de perplejidad en todo el mundo menos en Elinor, que seguía con la cabeza baja mirando su labor, conmocionada al punto de no saber apenas dónde estaba. «Sí», dijo Edward, «se casaron la semana pasada y ahora están en Dawlish». Elinor ya no pudo seguir sentada. Salió casi corriendo de la habitación y, en cuanto la puerta se hubo cerrado, rompió a llorar de alegría. Y al principio creyó que nunca habría de dejar de hacerlo. Edward, que hasta ese momento había mirado a todas partes menos a ella, observó su huida y quizá observó o incluso oyó su emoción, porque inmediatamente después cayó en una especie de ensueño que ninguna observación, ninguna pregunta, ningún afectuoso acercamiento de la señora Dashwood fue capaz de penetrar, y al fin, sin decir palabra, salió de la estancia y empezó a andar en dirección al pueblo, dejándolas, con este cambio brusco e insospechado, en el mayor estupor y desconcierto, un estupor que sólo por medio de conjeturas pudieron ellas moderar. Capítulo 49. Por muy inexplicables que fueran, para toda la familia, las circunstancias de esta liberación, lo cierto era que Edward estaba libre, y no era difícil predecir a qué efecto iba a destinarse esta libertad, pues, tras comprobar las ventajas de un compromiso imprudente contraído sin consentimiento de su madre, como el que él había mantenido durante más de 4 años, ninguna otra cosa podía esperarse ahora, una vez roto éste, salvo el inmediato establecimiento de otro. El viaje de Edward a Barton, de hecho, obedecía a un muy simple propósito. Únicamente quería pedir a Elinor que se casara con él, y teniendo en cuenta que no le faltaba en absoluto experiencia en tales cometidos, quizá resulte extraño que se sintiera en el presente caso tan violento como de hecho se sintió, tan necesitado de coraje y de aire puro.
No es, sin embargo, realmente necesario referir aquí con qué prontitud llegó Edward a la resolución apropiada, con qué rapidez se le presentó la ocasión de ponerla en práctica, de qué modo se expresó y de qué modo fue recibido. Baste con decir lo siguiente, que cuando se reunieron todos a la mesa a las 4 en punto, unas 3 horas después de su llegada, tenía ya el sí de su amada, el consentimiento de la madre de ésta, y era, no sólo en las palabras extasiadas de un enamorado, sino también en la realidad de la razón y la verdad. El más feliz de los hombres. Se hallaba en un estado de júbilo, ciertamente más que inaudito. Algo más que una victoria vulgar del amor correspondido henchía su pecho, elevaba su espíritu. Se había liberado, sin nada que reprocharse a sí mismo, de los lazos que le ataban y que habían sido causa de su prolongada desgracia, a una mujer que hacía ya tiempo que había dejado de amar, y a la vez se había visto proyectado a una firme alianza con otra en la que probablemente había pensado casi con desesperación, no bien había empezado a considerarla con deseo. Había pasado no de la duda o de la incertidumbre, sino de la desgracia a la felicidad, y el cambio se expresó abiertamente, con un entusiasmo genuino, fluido, alborozado, como nunca sus amigas habían visto en él. Su corazón abrió entonces a Elinor sus flaquezas, todos sus errores, y su primer e infantil amor por Lucy fue tratado con toda la filosófica dignidad de un hombre de 24 años. Fue, por mi parte, una inclinación absurda, ociosa, dijo, el efecto de la ignorancia del mundo y de la falta de ocupación. Si mi madre me hubiera empleado con alguna profesión activa cuando a los 18 años dejé la casa del señor Pratt, estoy seguro de que eso nunca habría ocurrido, porque, aunque dejé Longstaple con lo que a la sazón creía un indominable sentimiento por su sobrina, si entonces hubiera tenido algo a lo que dedicarme, algo que me tuviera ocupado y apartado de ellas unos pocos meses, muy pronto habría superado aquella fantasía de amor, sobre todo si hubiese visto más mundo, como en caso así habría debido hacer. Pero en lugar de quehaceres, en lugar de habérseme elegido una profesión, o habérseme permitido elegirla yo, volví a casa para vivir en el más completo ocio, y un año después ni siquiera tenía el empleo nominal que me habría supuesto el estar inscrito en la universidad, pues no ingresé en Oxford hasta que cumplí los 19. No tenía, pues, nada que hacer en el mundo, más que imaginarme enamorado, y como mi madre no hacía de mi hogar, en ningún sentido, un lugar cómodo, como en mi hermano no tenía un compañero ni a un amigo, y yo era reacio a conocer nueva gente, no es de extrañar que viajase muy a menudo a Longstaple, donde siempre me sentía en casa y donde siempre estaba seguro de ser bien recibido, y por consiguiente allí pasé la mayor parte de mi tiempo entre los 18 y los 19 años. Lucy representaba para mí el ideal de simpatía y gentileza. También era una muchacha bonita. Al menos eso creía entonces, y conocía a tan pocas mujeres que no podía comparar ni apreciar defectos. Tras estas consideraciones, pues espero que, por desatinado que fuera nuestro compromiso, por desatinado que desde entonces y en todos los aspectos haya resultado ser, no fuera en aquella época una muestra innatural o inexcusable de sinrazón. El cambio que en pocas horas se había obrado en el espíritu y la felicidad de las Dashwood fue tan grande que pudo depararles a todas la satisfacción de una noche sin dormir. La señora Dashwood, demasiado eufórica para sentirse a gusto, no veía el modo de querer a Edward o felicitar a Elinor bastante, ni sabía cómo agradecerle esta liberación producida sin menoscabo de su decoro, ni cómo buscar el momento de dejarlos a solas y de satisfacer al mismo tiempo el deseo de disfrutar de su presencia y su compañía. Marian solo a través de las lágrimas fue capaz de expresar su alegría. Le asaltaban culpas y comparaciones, y su gozo, aunque tan sincero como el amor que sentía por su hermana, era de una clase que ni le infundía valor ni le permitía hablar. Pero Elinor, ¿cómo describir lo que ella sentía? Desde el momento en que supo que Lucy se había casado con otro, que Edward era libre, hasta aquel en que él justificó las esperanzas que tan inmediatamente habían seguido, experimentó un sinfín de sensaciones, según los casos, pero nunca de tranquilidad. Mas cuando el segundo momento hubo pasado, cuando vio despejadas todas las dudas, todas las preocupaciones, comparó su situación con la que acababa de dejar y le vio a él liberado con honor de su antiguo compromiso, aprovechando inmediatamente la liberación para dirigirse a ella y declararle un amor tan tierno, tan constante como siempre pensó que habría de ser.
Estaba abrumada, consternada por su propia felicidad y alegremente dispuesta, como todo espíritu humano, a familiarizarse rápidamente con cualquier cambio a mejor. Se necesitaron varias horas para que la serenidad entrara en su ánimo y un poco de paz en su corazón. Edward iba a quedarse en la casita al menos una semana, pues, por mucho que se le requiriera en otras partes, era imposible dedicar menos de una semana a disfrutar de la compañía de Elinor, ni podía ese tiempo bastar para decir ni la mitad de cuanto había que decir sobre el pasado, el presente y el futuro. Pues, aunque muy pocas horas dedicadas a la dura labor de una charla incesante proporcionan por sí misma mayor cantidad de temas de los que realmente pueden tener en común dos seres racionales, entre enamorados las cosas son, sin embargo, muy distintas. Entre ellos no hay tema que se agote, no hay comunicación que se produzca si no se ha repetido al menos 20 veces. La boda de Lucy, el asombro infinito y razonable que a todos les había producido, constituyó, por supuesto, uno de los primeros temas de discusión de los enamorados, y el particular conocimiento de Elinor de ambas partes le permitió apreciar en todos los aspectos una de las circunstancias más extraordinarias e inexplicables de que había sido testigo en su vida. Su comprensión no alcanzaba a imaginar cómo habían podido llegar a relacionarse y qué clase de atracción podía haber inducido a Robert a casarse con una muchacha de cuya belleza ella misma le había oído hablar sin admiración, una muchacha, por otra parte, ya comprometida con su hermano, el cual había sido, por ese motivo, repudiado por su familia. Su corazón palpitaba de alegría. Su imaginación le decía que era un caso ridículo, pero su razón y su juicio estaban ciertamente ante un enigma. El único intento de explicación que Edward podía dar era que quizá, en un primer encuentro casual, la vanidad del uno había sido tan halagada por las adulaciones del otro que eso había acabado, paulatinamente, por conducir a lo demás. Elinor recordó lo que Robert le había dicho en Harley Street acerca del efecto que habría podido tener su mediación si se hubiera aplicado a tiempo sobre los asuntos de su hermano, y así se lo dijo a Edward. «Eso es muy propio de Robert», fue su inmediata observación, «y tal vez eso», agregó, «era lo que tenía en la cabeza cuando empezaron a conocerse, y quizá Lucy solo pensara en atraerse sus buenos oficios en mi favor, quizá después surgieran otros planes». Pero tampoco él sabía decir desde cuándo estaba durando aquello, pues en Oxford, donde había residido voluntariamente desde que dejó Londres, no había tenido otra fuente de información que la misma Lucy, y sus cartas habían seguido siendo hasta el último momento igual de frecuentes y cariñosas. Ni la menor sospecha, pues, le había preparado para lo que siguió, y cuando finalmente se produjo la revelación en una de esas cartas, se había quedado, según recordaba, casi sin poder reaccionar ante el asombro, el horror y la felicidad de tal liberación. Sacó la carta y se la entregó a Elinor. «Querido señor, teniendo la certeza de haber perdido desde hace tiempo su interés, me he creído en libertad para poner el mío en otro hombre, y no dudo de ser tan feliz con él como una vez creí que podría serlo con usted, pero me niego a aceptar la mano cuando es de otra el corazón. Sinceramente le deseo que haya elegido bien, y no será culpa mía si no somos siempre buenos amigos, tal y como recomienda ahora nuestro inminente parentesco. Puedo decirle sin vacilación que no le guardo rencor, y estoy segura de que su generosidad no le permitirá buscar nuestro perjuicio. Su hermano se ha ganado todo mi afecto, y puesto que seríamos incapaces de vivir el uno sin el otro, acabamos de regresar del altar y estamos ahora de camino a Dawlish, un lugar que su querido hermano siente gran curiosidad por conocer y en el que pasaremos algunas semanas, pero pensé que debía importunarle primero a usted con estas breves líneas firmadas por quien siempre será su leal y amante amiga y hermana Lucy Ferrars. He quemado todas sus cartas y le devolveré su retrato en cuanto tenga ocasión. Le ruego que destruya las páginas que emborroné, pero puede conservar, si lo desea, el anillo con el mechón». Elinor leyó la carta y se la devolvió sin hacer comentarios. «No te preguntaré qué opinas de la redacción», dijo Edward. «Por nada del mundo habría querido en otra época que vieras una carta suya. Para una hermana es malo, pero para una esposa... Cómo me he ruborizado al leer esas páginas, y creo poder decir que, tras los 6 primeros meses de nuestro absurdo asunto, esta es la única carta que he recibido de ella cuyo contenido no me ha hecho lamentar los defectos de su estilo». «Aunque no sepamos cómo ha ocurrido», dijo Elinor tras una pausa, «lo cierto es que están casados y tu madre se ha llevado su justo merecido.
Al dar a Robert independencia económica por resentimiento contra ti, le dio también poder de elección y, de hecho, ha sobornado con una renta de 1.000 libras anuales a un hijo para que hiciera precisamente aquello por lo que había desheredado al otro. Supongo que no va a dolerle menos ver a Lucy casada con Robert que contigo. Va a dolerle más, porque Robert siempre fue su favorito. Va a dolerle más, y por el mismo principio también le perdonará antes. Edward no sabía en qué estado se hallaban las cosas entre ellos, pues aún no había intentado comunicarse con ningún miembro de su familia. Había salido de Oxford 24 horas después de recibir la carta de Lucy y, sin otro pensamiento que tomar el camino más rápido a Barton, no había tenido tiempo de trazar ningún plan con el que ese camino no estuviera de lo más directamente relacionado. Nada podía hacer mientras su destino al lado de la señorita Dashwood no estuviera asegurado. Y por la rapidez en la persecución de este destino, hay que suponer, a pesar de los celos que una vez le inspiró el coronel Brandon, a pesar de la modestia con que cifraba sus aspiraciones y de la galantería con que hablaba de sus dudas, que no esperase, después de todo, un recibimiento demasiado árido. Él habría de decir, pese a todo, lo contrario, y lo dijo con muy bonitas palabras. Lo que quizá dijera sobre el mismo asunto un año después es cosa que debe confiarse a la imaginación de esposas y maridos. Para Elinor no cabía ninguna duda de que Lucy había querido claramente engañarla, empañar de mala voluntad el mensaje que había enviado a través de Thomas, y el mismo Edward, ahora ampliamente ilustrado sobre su carácter, no se resistió a considerarla capaz, por maldad gratuita, de las mayores mezquindades. Aunque no había sido ciego, incluso antes de llegar a conocer a Elinor, a su ignorancia y a sus opiniones a veces poco generosas, siempre las había achacado a la falta de educación y, hasta que no leyó su última carta, siempre la había tenido por una muchacha de buenas inclinaciones y de buen corazón y completamente enamorada de él. Solo este convencimiento le había impedido deshacer un compromiso que, mucho antes de ser descubierto y de haberle expuesto a la cólera de su madre, había sido una fuente continua de disgustos y preocupaciones. Creí mi deber, dijo, al margen de mis sentimientos, dejar en su mano la continuidad del compromiso cuando fui repudiado por mi madre y me quedé aparentemente sin amigos y sin nadie en el mundo dispuesto a ayudarme. En una situación así, en la que nada parecía poder tentar la avaricia o la vanidad de ninguna criatura viviente, ¿cómo podía suponer, cuando ella insistió tan solemnemente, tan tenazmente en compartir mi destino, fuera el que fuese, que la guiara otra cosa que el amor más desinteresado? E incluso ahora no alcanzo a comprender qué propósito acariciaba o qué supuestas ventajas pudo imaginar que le traería encadenarse a un hombre que no le importaba en lo más mínimo y que lo único que tenía eran 200 libras. Ella no podía prever que el coronel Brandon fuese a ofrecerme una rectoría. No, pero quizá supuso que algo favorable podía ocurrir, que con el tiempo tu familia iba a ceder. Y, de todos modos, no perdía nada manteniendo el compromiso, pues, según ha demostrado, su situación no entorpecía ni sus inclinaciones ni sus actos. Era una alianza ciertamente respetable y probablemente le ganaría consideración entre sus amistades, y si no ocurría nada mejor, siempre era preferible casarse contigo a seguir soltera. Edward quedó, por supuesto, inmediatamente convencido de que nada habría podido ser más natural que la reacción de Lucy, ni nada más elocuente que sus motivos. Elinor le reprendió con la dureza que suelen esgrimir las damas al reprender las imprudencias que las honran, por haberse quedado tanto tiempo en Orland, donde había tenido que percatarse de su propia inconstancia. «Obraste francamente mal», dijo, «porque, y eso sin contar con lo que yo creí, todos nuestros parientes tuvieron motivos para imaginar y esperar lo que, en tu situación de entonces, no podía suceder». Edward únicamente pudo alegar que no conocía sus propios sentimientos y que tenía una falsa seguridad en la fuerza de su compromiso. «Fui tan simple para creer que, porque mi fe estaba supeditada a otra, no podía haber ningún peligro en estar cerca de ti, y que la conciencia del compromiso iba a mantener mi corazón tan inconmovible y sagrado como mi honor. Veía que te admiraba, pero me decía que era solo por amistad, y hasta que empecé a hacer comparaciones entre Lucy y tú, no me di cuenta de lo lejos que había llegado. Después de saberlo, supongo que hice mal en quedarme tanto tiempo en Sussex, y los argumentos que me reconciliaron con la conveniencia de hacerlo no eran mejores que estos. Soy yo quien corre peligro, no perjudico a nadie más que a mí mismo».
Elinor sonrió, moviendo la cabeza. Edward recibió con agrado la noticia de que se esperaba al coronel Brandon en la casa, pues en verdad deseaba no solo conocerle mejor, sino tener oportunidad de convencerle de que no debía seguir lamentándose por haberle ofrecido la rectoría de Delaford, lo cual ahora, dijo, después de una gratitud tan poco honrosa como la que le manifesté en aquella ocasión, debe pensar que nunca le perdonaré. Ahora se sorprendía de no haber ido todavía a ver el lugar, pero tan poco interés se había tomado en el asunto que todo su conocimiento de la casa, del jardín y del terreno beneficial, de la extensión de la parroquia, del estado de las tierras y del alcance de los diezmos, se lo debía a la propia Elinor, que había oído las explicaciones del coronel y prestado tanta atención a ellas que dominaba el tema por completo. Solo quedó, después de esto, una cuestión por determinar, una sola dificultad por vencer. Los había unido el mutuo amor que se profesaban, con la más entusiasta aprobación de sus verdaderos amigos, el íntimo conocimiento que tenían el uno del otro. Parecía asegurarles la felicidad. Y lo único que les faltaba era algo de lo que vivir. Edward tenía 2.000 libras y Elinor 1.000, lo cual, junto con el beneficio de Delaford, constituía el conjunto de lo que podían llamar sus pertenencias, pues era imposible que la señora Dashwood les adelantase más, y ninguno de los dos estaba tan locamente enamorado como para pensar que 350 libras anuales iban a proporcionarles una vida de comodidades. Edward no había perdido del todo la esperanza de un giro favorable en las relaciones con su madre, y en eso confiaba para el resto de sus ingresos. Pero Elinor no se hacía tantas ilusiones, ya que, teniendo en cuenta que Edward seguiría sin poder casarse con la señorita Morton y que la señora Ferrars, en su estilo laudatorio, se había referido a la propia Elinor solo como un mal menor si se le comparaba con Lucy Steele, temía que el único servicio que fuese a prestar la ofensa de Robert fuera el enriquecimiento de Fanny. Unos 4 días después que Edward compareció el coronel Brandon para dar completa satisfacción a la señora Dashwood y concederle asimismo el honor de tener, por primera vez desde que vivían en Barton, más compañía de la que la casa podía permitir. Se autorizó a Edward para retener sus privilegios en cuanto primer visitante, y por esta razón el coronel Brandon fue andando todas las noches a sus antiguas dependencias en la finca, desde donde solía regresar por la mañana, lo suficientemente temprano para interrumpir el primer tete-a-tete de los dos enamorados antes del desayuno. 3 semanas de permanencia en Delaford, donde, al menos en las horas vespertinas, poco había tenido que hacer salvo calcular la desproporción existente entre los 36 y los 17 años de edad, le habían llevado a Barton en un estado de ánimo que requería toda la mejoría de aspecto de Marian, toda la amabilidad de su bienvenida y todo el tono exhortativo de las palabras de su madre para impregnarse de optimismo. Entre tales amigos, sin embargo, y tales halagos, el coronel revivió. Todavía no había llegado a sus oídos ningún rumor de la boda de Lucy. No sabía nada de lo ocurrido y pasó, por tanto, las primeras horas de su visita escuchando y asombrándose. La señora Dashwood se lo explicó todo, y él encontró nuevos motivos para regocijarse por lo que había hecho por el señor Ferrars, en la medida en que de ello podían beneficiarse los intereses de Elinor. Huelga decir que los caballeros progresaron en su mutua consideración, tanto como lo hicieron en su mutuo conocimiento, pues no de otro modo podía ser. Su semejanza en buenos principios y en buen sentido, en inclinaciones y en forma de pensar, probablemente habría bastado para unirlos como amigos, sin afinidad de ninguna otra clase. Pero al estar enamorados de 2 hermanas, y de 2 hermanas que además se querían, ese mutuo interés hubo de ser inmediato e inevitable, lo que, de otro modo, no se habría conseguido sin el efecto del tiempo y del discernimiento. Las cartas de Londres, que unos pocos días antes habrían sacudido todos los nervios de Elinor en un arrobado estremecimiento, llegaron entonces para ser leídas con menos emoción que alborozo. La señora Jennings escribió contando las portentosas noticias, desahogando su virtuosa indignación contra la muchacha que había abandonado al pobre Edward al pie del altar, y derramando su compasión sobre el joven que, estaba convencida, había idolatrado a aquella desventurada tunanta, y que ahora, según todos los indicios, se encontraba casi destrozado en Oxford. No creo que nunca haya habido plan más taimado, pues no hacía ni 2 días que Lucy había venido a visitarme y a pasar un par de horas conmigo.
Nadie sospechaba ni una palabra del asunto, ni siquiera la pobre Nancy, quien, pobrecita, vino a verme llorando al día siguiente, asustadísima por la señora Ferrars y también porque no sabía cómo irse a Plymouth. Al parecer, antes de casarse, Lucy le pidió prestado todo su dinero, suponemos que para poder darse aires, y la pobre Nancy estaba sin blanca, por lo que tuve el gusto de darle 5 guineas para que volviera a Exeter, donde pensaba quedarse 3 o 4 semanas en casa de la señora Burgess, por si, como yo le dije, volvía a tropezar con el reverendo. Y debo decir que la desfachatez de Lucy, al no llevársela en el landó, es realmente el colmo. Pobre señor Edward, no puedo quitármelo de la cabeza. Pero usted debe hacerle ir a Barton y la señorita Marian debe intentar consolarle. Las palabras del señor Dashwood eran más enjundiosas. La señora Ferrars era la más desgraciada de las mujeres. La pobre Fanny había sufrido los rigores de su sensibilidad, y él consideraba que la existencia de su esposa después de tan duro golpe era un prodigio que cabía agradecer. La afrenta de Robert era imperdonable, pero la de Lucy era infinitamente peor. Ni el uno ni el otro volverían a ser mencionados en presencia de la señora Ferrars, e incluso si alguna vez en el futuro pudiera ésta dejarse convencer de perdonar a su hijo, nunca reconocería a su mujer como hija suya y jamás se le permitiría presentarse ante ella. El incógnito en que todo se había desenvuelto era racionalmente considerado un enorme agravante del crimen, porque si ellos hubieran tenido la menor sospecha, se habrían tomado las medidas oportunas para impedir el matrimonio. Y exhortaba a Elinor a compartir su desolación por el hecho de que la misma Lucy, cuando aún no había acabado de resolverse su compromiso con Edward, hubiese continuado de esta manera sembrando la desgracia en la familia. La carta proseguía con estas palabras: La señora Ferrars aún no ha mencionado a Edward, lo cual no nos extraña, pero para nuestra perplejidad no hemos recibido ni una línea suya con motivo de lo ocurrido. Quizá, sin embargo, guarde silencio por temor a ofender, y por esta razón voy a escribir a Oxford sugiriéndole que, según pensamos su hermana y yo, una carta oportunamente sumisa, tal vez dirigida a Fanny y enseñada por esta a su madre, podría no ser tomada mal, porque todos conocemos el buen corazón de la señora Ferrars y que nada desea más que estar en buenas relaciones con sus hijos. Este párrafo fue de cierta importancia para los planes y el proceder de Edward. Le impulsó a intentar una reconciliación, aunque no exactamente en las condiciones señaladas por su hermana y su cuñado. «Una carta oportunamente sumisa», repitió. «¿Pretenden acaso que le pida perdón a mi madre por la ingratitud de Robert con ella y la afrenta de honor que me ha hecho? No puedo someterme a nada. Lo que ha ocurrido ni me ha humillado más ni me ha hecho arrepentirme más. Me ha hecho muy feliz, pero eso a ellos poco les importará. No veo qué oportuna sumisión pueda yo adoptar». «Cierto es que puedes pedir ser perdonado», dijo Elinor, «porque cometiste una ofensa. Y yo diría que ahora podrías aventurarte incluso a declarar cierta preocupación por haber contraído una vez el compromiso que acarreó las iras de tu madre». Edward estuvo de acuerdo. «Y cuando te haya perdonado, quizás sea conveniente un poco de humildad a la hora de confesar un segundo compromiso que a sus ojos será casi tan imprudente como el primero». Edward nada tuvo que objetar, pero aún se resistía a la idea de una carta oportunamente sumisa, y por esta razón, para facilitarle las cosas y puesto que él decía encontrarse mucho más preparado para hacer vergonzosas concesiones de palabra que por escrito, se resolvió que, en vez de escribir a Fanny, fuera a Londres y le rogara personalmente que mediase en su favor. «¿Y si ponen verdadero empeño?», dijo Marian con sus nuevos aires de franqueza, «en propiciar una reconciliación, creeré que hasta John y Fanny son capaces de tener alguna virtud». La visita del coronel Brandon duró solo 3 o 4 días, y después de estos los dos caballeros abandonaron juntos Barton. Iban a ir inmediatamente a Delaford para que Edward pudiera empezar a familiarizarse con su futuro hogar y ayudar a su señor y amigo a decidir qué reformas eran necesarias, y desde allí, al cabo de un par de noches, él seguiría solo su viaje a la ciudad. Capítulo 50 y último. Tras la debida oposición por parte de la señora Ferrars,
manifestada en el grado de violencia y firmeza justo para que no pudiera achacársele aquella falta en la que siempre parecía temerosa de incurrir, esto es, la de ser demasiado amable. Edward fue admitido en su presencia y ella volvió a proclamarlo hijo suyo. Últimamente había habido demasiadas fluctuaciones en su prole. Durante muchos años había sido madre de 2 hijos, pero la ofensa y la aniquilación de Edward le habían quitado uno hacía pocas semanas. La parecida aniquilación de Robert la había dejado sin ninguno por espacio de 15 días, y ahora, con Edward resucitado, volvía a ser madre de uno. A pesar de habérsele permitido volver a la vida, Edward, sin embargo, pensaba que su existencia futura no estaría asegurada hasta que hubiese confesado su actual compromiso, pues temía que la exposición de dicha circunstancia obrase un cambio repentino en la constitución de su ser y le pusiera, con la misma celeridad que la vez anterior, en la puerta de la calle. Fue confesada, pues, con suspicaz cautela y oída con inesperada serenidad. La señora Ferrars intentó al principio disuadirle de casarse con la señorita Dashwood con todos los argumentos a su alcance. Le dijo que en la señorita Morton iba a encontrar una mujer de mayor rango y fortuna, y secundó su afirmación señalando que la señorita Morton era hija de un noble con 30.000 libras, mientras que la señorita Dashwood era solo hija de un caballero particular, que no tenía ni 3.000. Pero cuando vio que, aun admitiendo sin reservas la veracidad de sus observaciones, no por eso se sentía más inclinado a seguirlas, creyó que las recientes experiencias le aconsejaban ceder. Y así, tras este desconsiderado retraso que debía a su propia dignidad y que fue útil para disipar toda sospecha de buena fe, decretó su consentimiento a la boda de Edward y Elinor. El siguiente asunto que cupo considerar fue de qué modo contribuiría ella a mejorar los ingresos de la pareja, y en este punto se demostró claramente que, si Edward era ahora su único hijo, no por ello seguía siendo el primogénito, pues si bien Robert disfrutaba inevitablemente de una renta de 1.000 libras anuales, no se puso la menor objeción a que Edward se ordenara a razón de 250 a lo sumo, y no se prometió ni para el presente ni para el futuro una suma superior a las 10.000 libras que se le habían dado a Fanny. Eso era, sin embargo, lo que se pretendía, y más de lo que esperaban Edward y Elinor, y las confusas excusas de la señora Ferrars parecieron indicar que ella era la primera sorprendida por no haberles dado más. Así, con unos ingresos de sobra suficientes para subvenir a sus necesidades, solo necesitaban que Edward tomara posesión del beneficio y que la casa se hallara en condiciones, para lo cual, muy preocupado por la comodidad de Elinor, el coronel Brandon estaba haciendo obras de cierta envergadura, y tras esperar una temporada a que éstas estuvieran acabadas, después, como es costumbre, de un sinfín de contratiempos y retrasos por culpa de la inenarrable lentitud de los obreros, Elinor, como de costumbre, faltó a su firme determinación inicial de no casarse hasta que todo estuviera arreglado, y la ceremonia se celebró en la iglesia de Barton a principios de otoño. El primer mes de casados vivieron con su amigo en la casa principal, desde donde pudieron supervisar los progresos de las obras y dirigir las cosas a su gusto sobre la marcha. Pudieron elegir el empapelado, proyectar plantíos de arbustos e idear un camino de llegada para carruajes. Las predicciones de la señora Jennings, aunque bastante embarulladas, se vieron cumplidas en su mayor parte, pues pudo ciertamente visitar a Edward y a su mujer en la rectoría por San Miguel, y encontró en Elinor y en su marido, como había dicho, una de las parejas más felices del mundo. En realidad, todos los deseos de la pareja se habían hecho realidad, menos la boda de Marian con el coronel Brandon y algunos mejores pastos para sus vacas. Recibieron al instalarse la visita de casi todos sus familiares y amigos. La señora Ferrars fue a inspeccionar la felicidad que casi se avergonzaba de haber autorizado, e incluso el matrimonio Dashwood sufragó los gastos de un viaje desde Sussex para hacerles los honores. «No voy a decir que estoy desilusionado, querida hermana», dijo John una mañana que paseaban frente a la verja de la casa de Delaford. «Eso sería una exageración, pues lo cierto es que has tenido muchísima suerte, según son las cosas. Pero, lo confieso, mucho celebraría poder llamar hermano al coronel Brandon. Estas propiedades, estas tierras, esta casa, está todo en condiciones excelentes. Y estos bosques, ¡qué madera! No hay otra en Dorsetshire como la de Delaford Hanger. Y aunque
tal vez Marian no parezca la persona más idónea para despertar su interés, sigo creyendo que os resultará muy aconsejable invitarla a menudo, ya que parece que el coronel pasa mucho tiempo en casa y nunca se sabe lo que puede ocurrir. Cuando dos personas están cerca la una de la otra y apenas ven a nadie más... Y siempre estará en tu mano lucirla un poco, ya sabes. En fin, que puedes darle a ella también una oportunidad. Ya me entiendes. Pero, aunque la señora Ferrars fue en efecto a visitarlos y siempre los trató guardando las apariencias de un afecto decente, nunca los insultó con su verdadero favor y preferencia. Estos se reservaban para las locuras de Robert y las astucias de su mujer, y no pasaron muchos meses antes de que los merecieran. La interesada sagacidad de Lucy, que había metido a Robert en un lío, fue el principal instrumento para conseguir sacarlo de él, pues su humildad respetuosa, sus asiduas atenciones y adulaciones sin fin, tan pronto como se le abrió una pequeña brecha para ejercerlas, reconciliaron a la señora Ferrars con la elección de su hijo y le restituyeron completamente su favor. Todos los oficios de Lucy en el asunto y la prosperidad que los coronó pueden así argüirse como un ejemplo harto aleccionador de todo lo que una obcecada e incesante custodia del propio interés contra todos los aparentes obstáculos que puedan presentarse es capaz de hacer con tal de asegurarse las prerrogativas de la riqueza sin sacrificar otra cosa que tiempo y conciencia. Cuando al principio quiso Robert conocerla y la visitó privadamente en Bartlett's Buildings, fue solo con la intención que su hermano había dicho. Pretendía simplemente convencerla de renunciar al compromiso, y, como no podía haber otra cosa que combatir que el afecto que se tenían, esperaba naturalmente que con una o dos entrevistas el caso quedara zanjado. En este punto, sin embargo, y solo en este, se equivocó, pues aunque Lucy no tardó en darle esperanzas de que con el tiempo su elocuencia la convencería, siempre se necesitaba otra visita, otra conversación para producir tal convencimiento. Al despedirse siempre le arredraban algunas dudas, que solo otra media hora de charla podía disipar. De este modo se aseguró su compañía y lo demás vino solo. En vez de hablar de Edward, llegaron gradualmente a hablar solo de Robert, un tema sobre el que él tenía siempre más que decir que sobre ningún otro, y en el que ella no tardó en delatar un interés comparable incluso al suyo propio. Y, en conclusión, saltó rápidamente a la vista que había suplantado enteramente a su hermano. Estaba orgulloso de su conquista, orgulloso de jugársela a Edward y muy orgulloso de casarse en secreto sin el permiso de su madre. Lo que sucedió a continuación es cosa sabida. Pasaron unos meses extraordinariamente felices en Dawlish, pues ella tenía muchos parientes y antiguos conocidos a los que no quería ver, y él pudo trazar varios proyectos para esplendorosas casas de campo y, al volver a la ciudad, consiguieron el perdón de la señora Ferrars mediante el sencillo expediente de pedírselo, el cual fue adoptado por instigación de Lucy. El perdón, al principio, como era razonable, solo afectó a Robert, y Lucy, que no había contraído con la madre de éste obligación alguna y que por lo tanto no había podido violar ninguna, aún siguió proscrita unas cuantas semanas. Pero perseverancia en una actitud de humildad y mensajes en los que se echaba la culpa de la ofensa de Robert, así como agradecimiento por la falta de consideración con que se la trataba, le depararon con el tiempo el altivo interés cuya magnanimidad habría de abrumarla y que poco después conduciría a pasos agigantados al máximo estado de gracia e influencia. Lucy llegó a ser tan necesaria para la señora Ferrars como Robert o Fanny, y mientras Edward nunca sería cordialmente perdonado por haber querido casarse antaño con ella, y a Elinor, aunque superior en fortuna y nacimiento, se la seguiría considerando una intrusa, a ella siempre se la tuvo, en todos los sentidos y siempre, de forma declarada, por hija predilecta. Instalados en Londres, recibieron muy liberales subsidios de la señora Ferrars y mantuvieron con el matrimonio Dashwood las mejores relaciones que imaginarse puedan, y dejando a un lado la inquina y los celos que nunca dejaron de estar presentes entre Fanny y Lucy, en las que sus maridos por supuesto tomaron parte, así como los frecuentes desacuerdos domésticos entre los mismos Robert y Lucy, nada pudo superar la armonía en la que vivieron todos juntos. ¿Qué había hecho Edward para perder los derechos de la primogenitura sigue siendo un enigma para mucha gente, y qué había hecho Robert para merecer la sucesión es un enigma aún mayor. Fue un arreglo, de todos modos, justificado por sus consecuencias, ya que no por sus causas,
pues ni la forma de vida ni las palabras de Robert permitieron nunca sospechar que lamentase las dimensiones de sus rentas, que tanto habían mermado las de su hermano y tanto habían crecido para él. Y si Edward pudiera ser juzgado a la luz de la cumplida observancia de sus más pequeñas obligaciones, del apego que cada día más le unía a su hogar y a su mujer, y del habitual optimismo de su estado de ánimo, quizá no le viéramos menos contento con su suerte, ni menos libre de cualquier deseo de cambio. El matrimonio separó a Elinor de su familia, solo en la medida indispensable, y no por ello la casita de Barton hubo de quedar enteramente desocupada, aunque es cierto que su madre y sus hermanas pasaban con ella más de la mitad del año. La señora Dashwood, que se guiaba tanto por la cortesía como por el placer en sus frecuentes visitas a Delaford, pues su afán de unir a Marian y al coronel Brandon era apenas menos contumaz, aunque mucho más desinteresado, que el que había expresado John. Esta era ahora su acariciada meta. Aunque la compañía de su hija fuera para ella un bien precioso, nada ambicionaba tanto como ceder su disfrute a su dilecto amigo, y Edward y Elinor compartían su deseo de ver a Marian instalada en la casa principal. Todos lamentaban las penas del coronel y todos se sentían en deuda con él, y Marian, por común acuerdo, tenía que ser su compensación. Con semejante confabulación a su alrededor, con un conocimiento tan hondo de la bondad del coronel y convencida al fin, como si de pronto sus ojos lo hubieran visto después de haber sido evidente a los ojos de todos los demás de que la amaba profundamente, ¿qué podía hacer? Marian Dashwood había nacido para un destino extraordinario. Había nacido para descubrir la falsedad de sus opiniones y para contrarrestar, con sus obras, sus más preciadas máximas. Había nacido para combatir un amor nacido en una época tan tardía de la vida como son los 17 años y, sin otros sentimientos que un gran aprecio y una buena amistad, para ceder voluntariamente su mano a otro. Y ese otro, un hombre que no había sufrido menos que ella a raíz de un antiguo amor, un hombre al que, 2 años antes, había considerado demasiado viejo para casarse, un hombre, en fin, que aún buscaba la protección saludable de un chaleco de franela. Pero así fue. En lugar de la postración y el sacrificio tras una pasión irresistible que otrora se había hecho, complacientemente, la ilusión de aguardar, en lugar de una vida entera pasada al lado de su madre y dedicada al estudio y al apartamiento como único placer, como más adelante su juicio más sobrio y calmado había decidido, se encontró con 19 años contrayendo nuevas relaciones, nuevas responsabilidades, emplazada en un nuevo hogar, esposa, ama de una casa y señora de una aldea. El coronel Brandon fue entonces tan feliz como todos aquellos que bien le creían que merecía ser. En Marian encontró consuelo para todos los sinsabores del pasado. En su interés y su compañía volvió la animación a su espíritu y el optimismo a su talante, y que Marian era feliz haciendo que él lo fuera fue tanto la opinión como el placer de todos sus allegados. Marian nunca iba a poder amar a medias, y con el tiempo su corazón entero llegó a estar tan consagrado a su marido como una vez lo había estado a Willoughby. Willoughby no pudo oír la noticia de su boda sin sentir una punzada de dolor, y el castigo fue poco después coronado por el voluntario perdón de la señora Smith, quien, atribuyendo la causa de su clemencia al matrimonio de su sobrino con una mujer de genio, le hizo ver que si se hubiera comportado honorablemente con Marian, quizá habría llegado a ser rico y feliz a la vez. No puede ponerse en duda que el arrepentimiento por su mala conducta, que de esta forma le llevó a su propio castigo, fuera sincero, ni que mucho pensara con envidia en el coronel Brandon y con tristeza en Marian. Pero tampoco puede asegurarse, porque él no lo hizo, que llevara una vida de completo desconsuelo, que huyera de la sociedad o contrajera una habitual osquedad de ánimo, o que muriera de las penas de su corazón. Vivió haciendo esfuerzos, pero no se olvidó de divertirse. Su mujer no siempre estaba de mal humor, y su casa no fue siempre incómoda, y criando perros y caballos y practicando deportes de toda clase, halló una medida nada desdeñable de felicidad hogareña. De Marian, con todo, a pesar de la desconsideración de haber sobrevivido a su pérdida, siempre conservaría aquel vivo recuerdo que le haría interesarse por todo cuanto le aconteciera, y que hubo de convertirla en su modelo secreto de perfección femenina, y en los días venideros más de una prometedora beldad hubieron de menospreciar sus ojos viendo que no podía compararse con la señora Brandon. La señora Dashwood tuvo la prudencia suficiente para quedarse en la casita de campo,
sin intentar mudarse a Delaford, y afortunadamente para Sir John y la señora Jennings, cuando Marian les fue arrebatada, Margaret había cumplido ya una edad sumamente oportuna para los bailes y no demasiado inapropiada para buscarle pareja. Entre Barton y Delaford se dio esa comunicación constante que dictan espontáneamente los fuertes lazos familiares, y entre las virtudes y las alegrías de Elinor y Marian cabe señalar, y no entre las de menor importancia, que, aun siendo hermanas y viviendo casi puerta con puerta, pudieron hacerlo sin desavenencias entre ellas y sin inspirar tiranteces en sus maridos.